Muy buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a presentar Alemania y, bueno, la crisis histórica de una potencia actual. Ahora tenemos los antecedentes y lo que es el contexto histórico. Ok, debemos entender que la mayor potencia durante el medievo y parte del Renacimiento fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos a partir de 1273 fueron liderados por la Casa de los Habsburgo. La elección de los emperadores era por medio de un sufragio en un colegio electoral, estos integrados por 7 miembros o príncipes electores, entre los cuales se destacaban 3 arzobispos y 4 nobles, entre los que resaltaban eran el príncipe, el rey de Baviera los, y el rey de Bohemia. Para el siglo XVI encontramos un expansionismo enorme en el protestantismo, a lo cual Carlos V sacaría una respuesta con su idea imperial en volver a su imperio una unificación católica nuevamente. Ante que muchos príncipes estaban volviendo protestantes, se crea la Liga de los Príncipes y llega la guerra enmarcada en 1546. La mediación de paz llegaría con la paz de Passau en 1552 y se concretaría con la paz de Augsburgo en 1555, lo que garantizaba una mayor libertad religiosa para los protestantes. Pero quien rompería esto sería con la llegada de Fernando II en el siglo XVII. Él, por un fanatismo, intenta restaurar las costumbres católicas en una población que ya no era mayoritariamente católica, y tras la administración de Praga se comienza la Guerra de los 30 años. Siguiente, por favor. Ahora, la guerra fue muy destructiva para lo que era en ese entonces Alemania, así que con la paz de la Westfalia y los tratados de Osnabrück y Münster en octubre y mayo de 1648 se concreta. Alemania en estos tiempos quedó tan vulnerable que estaba dividido en 300 estados. Y con Francia como la potencia se pierde Lorena en 1670, se anexa Alsacia y también se viene la ocupación de Estrasburgo en 1681. Para el siglo XVIII cambiaron un poco las cosas porque viene el ascenso de Prusia. Prusia era propiedad de la casa Hohenzollern y para 1701 se logra bautizar como un reino, y para 1713 se bautiza su primer rey, que sería Federico I, y tendría unos antecedentes de conquista, así que era un territorio que se estaba expandiendo constantemente. Ahora tendríamos las guerras silesianas. La causante principal de esto sería que, a la falta de un heredero varón directo, María Teresa I pasa a ocupar la corona austriaca y su marido, Francisco I, lo ocuparía para 1745. La negativa de Rusia hace que este tome Silesia y empiecen los conflictos. La toma de Silesia sería total para 1748, y durante la Guerra de los 7 Años, que sería el conflicto más destacado, se tiene una ventaja en el principio hasta que Rusia toma la parte oriental de Prusia, pero esto se limita hasta 1762, porque muere la emperatriz Isabel y llega su hijo el zar Pedro. Este último sería quien alejaría a las tropas por tener alguna admiración con la casa gobernante de Prusia. Y se cerrarían con las negociaciones de paz en 1763 con el Tratado de París, pero Prusia lo negociaría por unos medios alternos. La siguiente, por favor. Ahora, para finales del siglo, Prusia había ganado un poco más de territorio por la parte de Polonia por participar en las reparticiones de la parte occidental, que sería la primera en 1772, 1793 la siguiente, y la última en 1795, expandiendo un poco más su territorio. Para esos entonces se tiene un dualismo en lo que serían las potencias alemanas, que sería Austria y Prusia, aunque para 1790 pueden regular las relaciones. Luego, tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789, no significaba solamente la caída de Francia, sino también un riesgo con las ideas liberales para las monarquías.
así que no tardaron mucho en intervenir y para 1792 empiezan las coaliciones y los primeros ataques, teniendo en cuenta de que también una princesa prusiana, que sería María Antonieta, fue entregada en una ceremonia, en una unión matrimonial para mejorar las relaciones con Francia, pero evidentemente se fracasó. Con la paz de Basilea en 1795, Prusia tiene una percepción un poco abstracta de qué bando pertenece empieza, porque la firma de esto significa que si Francia toma las orillas del Rin, Prusia será recompensada con la derecha. Y para la paz de Conformio, en 1797, Prusia queda totalmente, queda en un estado muy débil, por así decirlo. Y tras la batalla de Jena en 1806, ya con Napoleón, ya con Napoleón en el trono, se crea la Confederación Germánica y en consiguiente desaparece el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta estaba integrada por 16 estados alemanes, pero para esos tiempos empieza también una idea antifrancesa en que tuvieran el dominio en Alemania, en lo que es actualmente, siendo este que también viene un sentido de pertenencia que lo apoyarían los escritos de Fichte. Para 1815 se cae Napoleón en la batalla de Waterloo y eso permite, y durante que se realice el Congreso de Viena durante estos procesos. En consecuencia, se crea la Santa Alianza junto a Rusia y Austria y Prusia para poder mantener tratados militares, pero también los valores religiosos y conservadores que se aguardaban durante la época. Y también tras el Congreso viene la creación de la Confederación Germana. La siguiente, por favor. La Confederación Germana era formada por 39 estados alemanes, pero hay que aclarar que cada uno de estos era soberano, pero podían tener influencia en otros. Al igual que esto, el organismo que lideraría con los asuntos sería la Asamblea de Frankfurt. En esta las decisiones eran tomadas a partir de tener 2/3 partes de los votos a favor o una mayoría total. Y para 1834 viene la unificación aduanera. Si bien esta tenía la mayoría de los estados de la Confederación Germana, se excluye a Austria, de momento. Ahora, las revoluciones liberales llegarían hasta Alemania con toda la idea del liberalismo y sería el centro de 1848. Para ese entonces el Congreso optó por incluir algunas ideas liberalistas, como sería el uso de estrategias democráticas o la ampliación de una constitución con la cual Prusia se niega y posteriormente se aleja con los representantes de Austria de la Asamblea y desaparece la misma. Ahora, claramente se tenían que actualizar de alguna forma y llegaron con la Constitución prusiana en 1850 y la austríaca en 1861. Y de esto se viene la restitución temporales de la Corte. Ante esto llegarían las guerras de unificación de 1864 contra Dinamarca, obteniendo territorios, la guerra contra Franco-Prusiana en 1866. La guerra austro-prusiana en 1866, la guerra franco-prusiana en 1870, donde se recupera Alsacia y Lorena finalmente. Siguiente, por favor. Ante esto viene en 1871 en respuesta a la unificación alemana con Otto von Bismarck como el primer canciller y Guillermo I como el primer emperador, siendo la cabeza alemana. En 1872 se crea la Liga de los Emperadores y la Triple Alianza posteriormente con ahora Austria-Hungría, que ya estaba separada de Alemania, e Italia. Ante esto también tenemos la presencia de Alemania ya como potencia con la guerra turco-rusa y presentando el Tratado de Berlín en 1778 y también el Congreso de Berlín, donde vienen las primeras tendencias
colonialistas, podríamos decir. Además teníamos la presencia de un nacionalismo, empiezan las tensiones con otras potencias y tras el Tratado de Reaseguro en 1887 se pretende si hay una guerra, no se invadan entre Alemania o Rusia, a menos de que se toque Austria-Hungría y Francia. En 1907 en respuesta a la Triple Alianza se crea la Triple Entente y para 1914 es asesinado Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro, lo cual coloca la entrada a la Primera Guerra Mundial. Buenos días, yo voy a hablar sobre la socioeconomía y la cultura. En 1913, Alemania se encontraba en el tercer lugar de las potencias mundiales para la exportación de capitales. Este país traía una buena racha, la cual fue derrumbada por la Primera Guerra Mundial. Fue específicamente el periodo de posguerra el que deterioró a Alemania, especialmente con el Tratado de Versalles, pues establecía que tenían la obligación de pagar las reparaciones de la guerra. Los pagos exigidos eran de 132.000 millones de marcos oro. Esta cantidad superaba por mucho todas las reservas que Alemania tenía. Se creó el Papiermark, el cual era un papel moneda. Consistía en una moneda fiduciaria debido a que no tenían el oro para poder respaldar la creación de más monedas dentro del sistema de patrón cambio de oro. Todas las medidas que el gobierno implementaba para salir adelante eran insuficientes, pues no se podía acabar con el malestar que se había creado en la sociedad alemana. La crisis de la hiperinflación. Fue un suceso que vivió Alemania en los años de 1920 a 1923, el cual consistió en la devaluación de la moneda hasta el punto en que un dólar era equivalente a 4.2 billones de marcos. El problema surgió debido a que el Papiermark era una moneda de emergencia, la cual no podía sostener a la nación y mucho menos con los acontecimientos de inestabilidad que Alemania vivía en esos momentos. Se generó una gran incertidumbre para los que vivían del salario, pues eran totalmente dependientes de una moneda que no se sostenía. Hubo desabasto debido a que las personas del campo no aceptaban el Papiermark. La sociedad se resintió con los banqueros y con las personas de negocios debido a que ellos fueron los únicos que pudieron mantener sus ahorros. En 1923, Hjalmar Strach propuso al ministro de Finanzas crear una nueva moneda llamada Rentenmark, el marco seguro. Esta moneda se respaldaba en una serie de hipotecas impuestas por el gobierno alemán sobre la tierra y las mercancías industriales. Se estableció que el Rentenmark equivaldría a 1 billón de Papiermarks. Con la creación de esta moneda se pudo frenar el problema de la hiperinflación. Sin embargo, se fue sustituyendo por el Reichsmark, el cual volvió a funcionar apoyado en el sistema de patrón cambio-oro. La era de Stresemann. La era abarca entre 1924 y 1929. Es el periodo en el que Alemania empezó a recuperarse de las consecuencias de la guerra. Se caracterizaba por un mayor acercamiento entre Alemania y los países vencedores. Todo esto gracias a que Stresemann fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores durante estos años. Promovió el Plan Dewey, el cual consistía en una renegociación de las reparaciones a un monto total de 1.000 millones de marcos oro anuales entre 1924 y 1929. El 80% de lo que pagará Alemania vendría de préstamos exteriores, principalmente provenientes de Estados Unidos. El Plan 2 no se pudo concretar debido a la firma del Plan Young y a la crisis financiera del 29. El Plan Young acordaba el monto total de las reparaciones, pues el Plan 2 no lo contemplaba debido a que no tenía fecha final para los pagos. Crisis de 1929. Debido a esta gran dependencia que Alemania tenía de Estados Unidos, hizo que fuera el país europeo más afectado por la depresión de 1929. La crisis creó un paro bastante grave en la situación económica alemana, pues los gobiernos nacionales reforzaron sus medidas proteccionistas y toda la idea de colaboración internacional era rechazada. En 1930, Brüning fue elegido canciller debido a sus grandes conocimientos de economía. Sin embargo, sus medidas no dieron resultados. Generaron una mayor inestabilidad en la sociedad, y es aquí donde los nazis de Adolf Hitler empezaron a tener una gran popularidad. Las malas decisiones y la incapacidad de cambiar el rumbo que estaba tomando Alemania fueron un escalón para que Hitler llegara al poder. El nacionalsocialismo de Alemania. Hindenburg nombra a Hitler canciller en 1933. Este era un gran paso, pero seguía dependiendo del presidente Hindenburg. Su plan era ponerle trabas a los partidos comunistas y demócratas a través del presidente,
para así poder preparar su siguiente campaña electoral y conseguir más votos. Hitler retrataba a los comunistas como una amenaza mayor. Decía que la única solución para salvar al país de una guerra civil era votar por él. Hitler ganó las elecciones. Esto acabó con la democracia alemana. Se proclamó Führer. Prohibió los partidos, suprimió las instituciones que podrían mostrar una versión diferente, eliminó cualquier tipo de libertad y organizó de forma brutal la persecución de sus adversarios. El partido nazi siempre consideró la economía como algo secundario. Sin embargo, sus políticas económicas resultaron ser efectivas. Se fomentó el gasto público en proyectos de infraestructura, hubo una baja en el desempleo. Los factores de esto fueron que los gastos en la infraestructura, pero sobre todo el cambio de rol en la mujer, pues volvía a ser relegada a ama de casa. Otro factor es que la mano de obra fue enviada al ejército, la marina y la fuerza aérea. La economía se adaptó para que los precios fueran accesibles para la población. Un ejemplo de esto es el Volkswagen Tipo 1, el cual significa coche para el pueblo. La economía estaba muy endeudada, pero era disimulada por los bonos BEFO, los cuales eran un método de financiación que utilizaba letras de cambio, permitía cubrir el endeudamiento debido a que actuaban como moneda paralela para las industrias. Esto, junto con las tropas bien equipadas, las cuales tenían una gran tecnología en carros de combate, convirtió a Alemania en uno de los estados más poderosos de la época. Cultura en el nacionalsocialismo de Hitler. El gobierno trató de intervenir y controlar todos los ámbitos de la vida, tales como la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el mundo femenino y los medios de comunicación. Cortaron la libertad de los individuos, utilizaron masivamente la propaganda y la difusión de la cultura para inculcar los valores de su ideología. Al que no se le convencía por la propaganda, se le convencía por el terror y la represión. Esta ideología tenía los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. Promovía los valores masculinos. La mujer era relegada al rol de madre y esposa. Una mujer ideal no podía fumar ni llevar maquillaje debido a que perjudicaba su función primordial de engendrar hijos. El gobierno excluyó organizaciones culturales que estaban conformadas por grupos sociales que no pertenecían a la raza pura. Se organizaban ceremonias de quemas de libros en todo el país, arrojando obras de escritores no alemanes. La Alemania nazi adoptó el género realismo clásico, el cual glorificaba la comunidad, la familia rural y el heroísmo en el campo de batalla. Se ejemplificaban las virtudes alemanas, tales como la laboriosidad, la abnegación y la pureza racial aria. El arte en Alemania tenía un trasfondo propagandista, pues se veía un gran contraste con las tendencias de arte que había en esa época, las cuales empleaban principios abstractos, expresionistas o surrealistas. Segunda Guerra Mundial. Los líderes nazis consideraban que para lograr recuperar el control era necesario someter a una guerra a toda Europa. La Segunda Guerra Mundial era el pretexto perfecto para realizar las persecuciones raciales, las cuales terminarían en genocidio, conocido como el Holocausto. La industria se beneficiaba de esto, ya que hacían trabajar a las personas que se encontraban en los campos de concentración, ahorrándose la mano de obra. Ejemplo de esto es la organización TOT, la cual era encargada de la producción del material bélico. Esta industria pasó a ser primordial. Los científicos trabajaban en el desarrollo de nuevas armas, tales como los cohetes alemanes B-1 y B-2. Durante este tiempo, Alemania se abastecía de los países dominados, los cuales se vieron obligados a entregar parte de su recaudación y producción agrícola. Alemania sale de la guerra derrotada, pero con un gran crecimiento industrial debido a la explotación de las personas que mencioné anteriormente. A partir de esto, Alemania carga con una obligación moral. Ha tenido que pagar indemnizaciones a las víctimas del Holocausto, pero más allá ha tomado una deuda moral permanente a la cual ha aportado hasta el día de hoy, ofreciendo becas a los jóvenes de distintas partes del mundo, convirtiéndose en el país principal que realiza esta acción. Y bueno, aquí podemos ver los cohetes B-1 y B-2 de los que les mencionaba anteriormente. Política interior. Siguiente, por favor. La llamada República de Weimar fue una de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, un sistema político que surgió en Alemania. Al comienzo de su establecimiento, esta joven república estaba compuesta por una mayoría del Parlamento Socialdemócrata, además del Partido Demócrata Alemán y el Partido Central.
De los 36,8 millones de alemanes censados, poco más de 30 millones decidieron intervenir en la construcción de una Alemania republicana, democrática y parlamentaria. El voto de la sociedad alemana permitió la formación de una coalición mayoritaria de centroizquierda, la llamada Coalición de Weimar, compuesta por la socialdemocracia y el centro liberal y católico. Esos tres partidos juntaban hasta el 76% de los votos de la población de Alemania. Esos tres partidos conformaban la coalición de Weimar y su ideología. El consenso se fundamentaba en los siguientes términos. Primero, la sanción del principio de la democracia parlamentaria con la afirmación de la soberanía del partido cuya legitimidad venía del voto democrático depositado en las urnas. Segundo, la búsqueda de la democracia social a través de la adopción de las reformas oportunas que consideren los intereses de los alemanes y permitieran la integración de las distintas clases sociales en el Estado republicano. Y finalmente, la reconciliación y la convivencia pacífica con las potencias europeas. Fue entonces en enero de 1919, que la Asamblea Nacional Constituyente se reunió en Weimar y celebró elecciones. Esto llevó al establecimiento de la República de Weimar, que fue así la primera democracia parlamentaria en Alemania. La Carta Magna alemana estableció una república federal y la elección de un presidente por votación, el cual al mismo tiempo tenía la capacidad de escoger al canciller para que fabricara un gobierno. El presidente podía disolver el gabinete, vetar las leyes del poder legislativo o intervenir los estados federales con el fin de prevenir problemas del orden público. La democracia parlamentaria es el modelo de Estado más extenso en el sentido capitalista y es propio de las democracias representativas de los países con mayor desarrollo del mundo. Se basa en el reparto de poderes que implantara Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso de los regímenes parlamentarios es importante entender que la partición en los poderes no significa separación, al menos en los poderes ejecutivo y legislativo. En teoría, estos tres poderes son iguales, aunque el poder ejecutivo a menudo domina la legislación, porque el partido es el poder para determinar el gobierno. En 1928 los nazis eran un grupo político marginal y rara vez resonaban, pero la república estaba destruida y políticamente detenida. En tiempos de crisis las personas necesitaban soluciones, pero la república no brindó ninguna solución a la situación económica. Este periodo en la república se caracterizó por la inestabilidad política y social, frecuentes golpes de estado y graves crisis económicas. Igualmente está marcada por el enfrentamiento entre la ideología de Weimar y la amenaza que suponía para el sistema la izquierda comunista y la derecha nacionalista y conservadora. Este entorno, entre otros problemas, también propició el surgimiento del Partido Nacional Socialista y el ascenso de Hitler, siendo el fin de la República de Weimar, a pesar de que la Constitución se mantuviera vigente hasta 1945. Los nazis consiguieron el poder alemán en 1933, implantaron una dictadura que le dio fin al experimento democrático alemán que había durado 12 años. En los primeros meses de su mandato como ministro, Hitler comenzó a formular políticas de sincronización para obligar a las organizaciones y partidos estatales a alinearse con los objetivos nazis y colocarlos bajo su dominio. Después del fallecimiento del presidente Paul von Hindenburg en 1934, Hitler acepta los poderes de su presidencia y el ejército realiza un voto de lealtad a Hitler. El régimen nazi ofreció el planteo y luego construyó un modelo político que centró el poder en una suerte de Estado absolutista, monopartidista y totalitario. Sus trabajos eran la organización y la conducción de una sociedad completa, imponiendo la militarización y la partidización de las instituciones. En ese sentido, el nazismo fue un movimiento pangermanista que buscaba reunir a los pueblos de raza alemana en una sola nación imperial que era destinada a la grandeza. Su desprecio por las razas inferiores, entre otras cuestiones, acabaron transformándose en políticas de Estado que conducieron a una de las peores masacres de la historia universal contemporánea. En 1938 se produjo la llamada arianización voluntaria, basada en la iniciativa personal. Se puede decir que a los judíos se les dio la oportunidad de vender su propiedad o fueran condenados como contaminadores raciales. Esta política de arianización no es una política económica, es un comportamiento político que la gente entiende como comportamiento económico,
pero realmente el objetivo del país nazi era destruir a los judíos, dejarlos vender y emigrar a toda costa. La pregunta que surge es si un país puede perseguir a los ciudadanos. Hasta 1945 la respuesta fue afirmativa. Un país puede perseguir a sus ciudadanos con impunidad, y lo que Hitler les hizo a los judíos fue perseguirlos. Alemania decidió que una cierta parte de la población que era ciudadana antes de esto se convertiría en súbditos del Estado en lugar de apátridas. En el marco de esta época, tal comportamiento estaba dentro de un rango tolerable. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la política exterior. De acuerdo al panorama histórico en el que descansa el predominio internacional, partiré de la Alemania nazi. A la llegada del Partido Obrero Alemán Nacionalista, el Estado germánico se justificó por el progreso de fuerzas interiores que incitaban a la conservación nacional, el desarrollo y la garantía del poder, así como aspiraciones que involucraban la reintegración de territorios perdidos después del Tratado de Versalles. Es como la Segunda Guerra Mundial fue la estrategia internacional del periodo, que consistió en 3 objetivos principales. En primer lugar, rearmar a Alemania. En segundo, unificar a toda persona de habla alemán en un mismo estado. Y por último, construir el denominado espacio vital, es decir, una superficie de exclusividad para lo que Hitler consideraba como la raza superior. En este sentido, la política exterior se distribuyó en 3 etapas. La primera fase va de 1933 a 1934. Comienza con el abandono de la Sociedad de Naciones, la suspensión de la deuda por reparaciones de la Primera Guerra Mundial, el pacto de no agresión con Polonia por 10 años, que tiempo después terminaría por quebrar, así como el intento del Anschluss, es decir, la anhelada anexión de Austria a Alemania, que terminó con el asesinato del canciller austriaco Engelbert Dollfuss y la movilización de tropas italianas en la frontera con Austria, ya que en ese entonces Mussolini se oponía rotundamente a la política alemana. Para esto, Hitler reprobó los hechos y desconoció la planificación contra su compatriota austriaco. Para la segunda fase, que equivale entre 1935 y 1936, se consigue la reincorporación de la región del Sarre, donde las minas de esta zona a partir de 1919 y durante 15 años fueron de propiedad francesa, pero al concluir el ciclo debía celebrarse una reunión que determinaría su futuro, y al realizarse la concesión fue dada a Alemania. Al igual, hubo una intensificación armamentística cuando Hitler anunció la creación de una fuerza aérea, la presencia del servicio militar obligatorio y el lanzamiento del Plan Cuatrienal, que consistía en que Alemania debería estar preparada para la guerra en 4 años. Es como la inminente expansión alemana alertó a las potencias europeas y en 1935, en Stresa, Italia, los representantes de Francia, Gran Bretaña e Italia fundaron el Frente Común de Stresa, con el objetivo de procurar la integridad del territorio austriaco. En este mismo periodo, las relaciones entre Italia y Alemania se fortalecen para 1936, con la iniciativa de apoyar juntos a Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Así surge el eje Berlín-Roma, concretado con la firma del Pacto de Acero en mayo de 1939. La última etapa de la política exterior nazi se ubica de 1937 a 1939, caracterizada por estrategias destinadas a la expansión. De esta forma se consolida el Anschluss, que unía a Alemania y a Austria, países que compartían antecedentes culturales e indudablemente raciales. La invasión soberana que Austria padeció incitó a Hitler para implantar tropas alemanas el 13 de marzo de 1938. Las fuerzas militares fueron recibidas sin resistencia y con un cierto entusiasmo por parte de la población. Al éxito en Austria, el nuevo objetivo sería la incorporación de la región llamada los Sudetes, una zona en Checoslovaquia en la que habitaban aproximadamente 3 millones de alemanes. Posteriormente, en 1939,
ingresaron tropas alemanas a Bohemia-Moravia, una región igual de origen checo, eliminando así la existencia de Checoslovaquia del mapa. Finalmente, la audacia de Hitler posibilitó un pacto de no agresión con los soviéticos, prometiendo un próximo reajuste territorial que beneficiaría a ambos estados. Una unión que provocó controversia internacional por la amenaza que representaba para el quiebre de la paz, porque aunque eran enemigas en el área ideológica, juntas conquistaban una supremacía de fuerzas sumamente poderosa, razón que colocó en libertad al régimen nazi para atacar a Polonia. Fue así como la política exterior de Hitler formalizó en Europa la inminente espera de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, una de las figuras diplomáticas que protagonizaron la política exterior de Alemania nazi fue Konstantin von Neurath. Mantuvo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de 1932 a 1938. Se retiró del mando porque fue designado gobernador de Bohemia, Moravia, en 1939. En su gobierno estableció la censura de la prensa y suprimió los partidos políticos, pero para septiembre de 1942, Hitler lo despoja del puesto por ser de Nuremberg y condenado a 15 años de prisión. Su participación se manifiesta en la salida de las Naciones Unidas en octubre de 1933. A través de una carta, Nuremberg le informa al secretario general Joseph Avenol el retiro de Alemania para la colaboración global. Este documento pertenece a los archivos que conservan en la ahora Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Al mismo tiempo, firmó el Pacto de No Agresión Germano-Polaco en enero de 1934, que moderó las relaciones entre Polonia y Alemania, pero Hitler reactivó la disputa al exigir superficies territoriales, y para enero de 1935 se hizo presente en la votación para la reintegración de la región del Sarre, que ganó Alemania. Otro personaje de mayor importancia fue Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores desde 1938 a 1945. En los juicios de Nuremberg fue juzgado con 4 cargos señalados, que fueron crímenes contra la paz, de guerra contra la humanidad y por conspiración. Declarándolo culpable, fue condenado a morir en la horca en 1946. Dentro de sus labores acordó el pacto anti-Comintern en noviembre de 1936 entre Alemania y Japón para sellar cualquier amenaza por parte de la Unión Soviética. También el Pacto de Acero en mayo de 1939, donde Alemania e Italia asumían mutua asistencia militar a la llegada de la guerra. Además, el Pacto Austriaco-Alemán que consolidó el Anschluss y colocó a nazis en el gabinete de Austria. El Pacto de Múnich en septiembre de 1938, en el cual cedía a los alemanes la región de Checoslovaquia, de los Sudetes, con la participación de Italia, Gran Bretaña y Francia. Y finalmente el Pacto Soviético-Alemán, que se dividió en 2 sesiones. La primera fue para determinar postulados económicos con compromiso de entregar productos manufacturados a cambio de materia prima soviética. Y en la segunda se dialogó la no agresión durante 10 años. Finalmente, Alemania, al proclamar su derrota, es ocupado por tropas aliadas y se convierte en el principal escenario de la Guerra Fría. A través de la Conferencia de Yalta, las negociaciones sobre su futuro sucedieron en febrero de 1945, con los roles sobresalientes de Estados Unidos y la Unión Soviética, así como la asistencia británica. La nación quedó dividida en 4 áreas, contando a Francia. La transformación de Alemania se posicionó para 1949 en la República Federal de Alemania del Occidente bajo la influencia americana y la República Democrática de Alemania en el Oriente con el tipo de régimen soviético. Un periodo que se vivió hasta 1990, con la caída del Muro de Berlín, aprobada con el Tratado de Moscú, o también llamado el Tratado 2+4, que reunificaba a Alemania. Yo les voy a hablar del periodo entre guerras.
La situación económica en Alemania entre los años 1919 a 1923 fue incrementando. Alemania atravesaba una hiperinflación y a finales del año de 1923 decayeron 1.000 unidades monetarias. En 1924, afortunadamente, se recuperó el crecimiento. En 1919, los precios eran 10 veces mayores a cualquier precio antes de la guerra. Había llegado a una escala lo suficientemente alta como para expandirse. Las cuatro potencias solo buscaban obtener algo de los demás, y la ayuda del exterior era muy importante. El descenso solo se produjo en el año de 1929, donde se encontraba la ruptura de Wall Street, lo que impulsará a Estados Unidos a retirar sus fondos prestados a Alemania. El Tratado de Versalles fue el documento de paz que dio firmado en 1919. Fue el punto final a la Primera Guerra Mundial. En este documento se elaboran los límites y las fronteras de Alemania y cambios sobre estructura militar. Las medidas que dañaron a la economía alemana fueron las del dinero, dirigidas por las potencias. El Tratado de Rapallo es un acuerdo entre Rusia y Alemania aprobado el 16 de abril de 1922. Este asegura la renuncia a toda protesta y a la reanudación de las interrelaciones. La parte más trascendental corresponde a los puntos económicos, que serían desarrollados después en tratados particulares, incluso hoy desconocidos, y asegura al Ejército Rojo en el plano militar. Ambos ejércitos se reforzaban y perfeccionaban sus técnicas. Con la llegada al poder en 1933 del partido nazi, las reparaciones dejarían de pagarse por orden directa. Todo para tratar de obtener un crédito por parte de Estados Unidos que ayudaría a la economía. Alemania ofrecía reactivar su economía para abonar a las reparaciones, a Francia y al Reino Unido. Estas negociaciones tendrían fruto en el Plan Lewis de 1924 y se logró minimizar la deuda. Esta durará hasta 1929 y fue de suma importancia para la recuperación de la inestabilidad. El problema fue cuando se produjo el crack de 1929. Además, fue desarrollada una nueva moneda, como bien antes mencionado, que duraría hasta 1948. También ocurrió la desocupación del territorio del Ruhr por Francia. En el Tratado de Locarno se garantizaba el bienestar en el continente europeo. Fue aprobado en Londres el 1 de diciembre de 1925. Y de los principales puntos fue que Francia, Bélgica y Alemania nunca se atacarían y resolverían sus disputas por medios pacíficos. Bryant y Stresemann siguieron impulsando la formación de una sociedad europea y reconciliación, declarando la retirada de la guerra. Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones el 8 de septiembre de 1926, tras la Conferencia de Locarno. La elaboración de las naciones constituyó un triunfo del Tratado de Versalles y representó un progreso. La clave era la seguridad, del cual, si un integrante de la sociedad recurriera a la batalla, se consideraría un hecho de ataque contra todos los miembros de la sociedad. Los restantes tratados de paz establecieron un sistema para las minorías étnicas, culturales y religiosas. Se adoptaron mandatos que ejercían ciertos estados de la Sociedad de Naciones y además se encargó la organización de un tribunal permanente de justicia con la capacidad de entender todos los desacuerdos internacionales. El Plan Jung vino a ser el sustituto del Plan Dewey y ambos estaban opuestos con el objetivo de ayudar a Alemania ante la crisis financiera. El 5 de septiembre de 1929, Bryant inició la iniciativa de crear una Europa unida. En octubre del mismo año, desgraciadamente, la crisis estalló y la iniciativa perdió relevancia. La deflación, el derrumbamiento, la acumulación de stocks, el desempleo masivo y la contradicción del negocio mundial marcaron la coyuntura en la mayor parte de los territorios capitalistas avanzados. La moneda alemana perdió su coste. El paro de 1929 perjudicó a más de 6 millones de trabajadores y la agricultura quedó desplomada. El desplomo se propagó como una epidemia por toda Alemania, perjudicando a millones de familias entre 1928 y 1932. La Gran Depresión causó tal golpe que formó la divulgación nazi. El gobierno estaba decidido a resguardar la moneda y estabilizarse para salir de la crisis por medio del consumo público. Se creó el Banco de Pagos Internacionales, que aún perdura, y su funcionalidad era recibir los pagos por parte del territorio germano. Sin embargo, la Gran Depresión afectó este acuerdo y dio como consecuencia la destrucción del sistema de pagos ideado entre los múltiples territorios relacionados. Hitler acabaría con la democracia en Alemania, y el ascenso del partido nazi se debió a la República de Weimar, al derrumbe en 1929 y el apoyo del partido. La Gran Depresión transformó al partido nazi en un pensamiento nacional de protesta, y por arriba de todo, la divulgación nazi proyectaba a Hitler como el liberador del territorio germano. Hitler tomó la decisión del aislamiento de Alemania de la Sociedad de Naciones. El golpe de gracia frente al Tratado de Versalles lo dio Hitler al concluir en 1936 el progreso de las tropas alemanas. La ocupación militar de Alemania no solo era una violación del Tratado de Versalles, sino además un origen federal, según los tratados de la Conferencia de Locarno.
Procedió la Unión de Austria en 1938 y esto lo disfrazado por Hitler sobre el principio de las nacionalidades y la autonomía de los pueblos, alegando argumentar la militarización de Renania. La Segunda Guerra Mundial ocurrió gracias a las decisiones que eligieron los gobernantes y a los ciudadanos de los pueblos en esos momentos tan cruciales. Muchas de las experiencias de ese momento fueron de gran ayuda para no resbalar en los mismos errores. Se derivan conocimientos que actualmente aún son válidos. Bueno, yo voy a hablar acerca del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y el papel del Estado germano. Para comprender las acciones que llevó el Estado germano a cabo en dicho conflicto, tenemos que comprender que Alemania estaba bajo el régimen del Tercer Reich, que estaba basado en políticas fascistas, antidemocráticas y nacionalistas. El mayor mandatario del Tercer Reich y tanto el mayor mandatario de Alemania en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue Adolf Hitler, quien estableció un régimen totalitarista, antisemita y de políticas fascistas. La primera acción se da el 23 de agosto de 1939 con el pacto Ribbentrop-Molotov entre Hitler y Stalin, donde acuerdan la no agresión y secretamente el acuerdo de la división de Polonia. El 31 de agosto de 1939 se da la Operación Himmler, el alboroto encubierto en la radio de Gliwice, donde una media docena de hombres miembros de la SS se hacen pasar por alborotadores polacos, tomando la radio de Gliwice y lanzando proclamas contra Hitler y contra el Tercer Reich. El 1 de septiembre de 1939, un día después de dicha provocación montada, se da la invasión de Polonia llevada a cabo por el nuevo método de combate Blitzkrieg o guerra relámpago. El Blitzkrieg se trataba de un ataque de campaña contundente y veloz en el que se utilizaban diferentes armamentos conjuntos, así como lo fueron los bombardeos aéreos, el uso de tanques y la milicia. Todo esto con el fin de despistar al enemigo y de que el ataque fuera veloz para evitar un contraataque. Francia y Gran Bretaña reaccionan inmediatamente con la declaración de guerra a Alemania a tal dicho acto el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, del periodo de octubre de 1939 a los primeros meses de 1940, ninguna nación hace alguna movilización y a este periodo se le llama la Guerra de Broma. Finalmente, Alemania rompe el silencio el 9 de abril de 1940 con la Operación Westrunburg, que fue la invasión a Noruega y Dinamarca con el fin de establecer una base naval alemana en la que los alemanes obtienen victoria a pesar de la resistencia noruega. Después, el 10 de mayo de 1940, inicia la invasión a Francia sin antes pasar por Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El 11 de mayo de 1940 cae la fortaleza belga de Eben Amael y el 14 de mayo de 1940 cae el puerto de Rotterdam de Holanda es bombardeado. Finalmente, Alemania entra a Francia el 14 de junio y se suscita la Batalla de Francia y creación del gobierno de Vichy a cargo del mariscal Pétain. Las tropas franco-británicas huyen en Dunkerque debido al férvido ataque de los alemanes. Después, el 27 de septiembre de 1940, se firma el pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón. Después, el 10 de julio de 1940, inicia la Batalla de Inglaterra, un conflicto que se llevó a cabo principalmente entre la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, y la RAF, que era la Fuerza Aérea Británica. Fue un conflicto principalmente aéreo que se alargó hasta mayo de 1941 y culminó con la posterior retirada de Alemania. Después, en febrero de 1941, Hitler decide inmiscuirse en la batalla del Frente de África en apoyo a Italia, formando Afrika Korps al mando del mariscal Erwin Rommel. Finaliza con la derrota alemana en la segunda batalla del Alamein a mano de los británicos y el respaldo estadounidense en noviembre de 1942. Después, el 6 de abril de 1941, viene la intervención alemana en los Balcanes, igual en apoyo a Italia, con la toma de Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. Después, el 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja, que fue la invasión y toma de Rusia con división en 3 frentes. El primer frente se dirigía de la costa báltica y Lituania hacia Leningrado, el segundo de Bielorrusia a Moscú y el tercero a Ucrania, el Cáucaso y la toma del puerto naval de Crimea. Esta operación al principio tuvo victoria con la caída de Moscú. Sin embargo, las acciones de Hitler, que fue el descuidar el frente de Moscú, realizó que los rusos se tuvieran tiempo para contraatacar
y resistieron bastante. En Ucrania se tenía el plan de realizar el desabastecimiento de alimentos y de artillería en las fábricas y en los campos petrolíferos del Cáucaso. Sin embargo, los rusos no se dejaron y incluso desmantelaban fábricas completas y las movían a otras ubicaciones libres de la invasión. Finalmente, el 5 de diciembre de 1941, las tropas alemanas se retiran de Rusia debido al férreo contraataque de los rusos. El 11 de diciembre de 1941, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos tras el ataque del aliado japonés en Pearl Harbor. En enero de 1942, inicia la Operación Reinhardt, que fue la pauta del inicio formal del Holocausto y el uso de las cámaras de gas en Polonia. Se crean los campos de concentración en Belzec, Sobibor y Treblinka. Después, en verano de 1942, la persecución judía y de otros sectores alrededor de Europa era ya una política activa, la cual finaliza en noviembre de 1943 con el plan Action 1005 o Unterdungsaction. Miembros de la SS huyen al norte de Italia para continuar perpetuando estos actos del Holocausto. El 23 de agosto de 1942, Alemania vuelve a Rusia en la batalla de Stalingrado. Es la toma de Stalingrado y de nuevo al ataque de suministros en Ucrania. Sin embargo, la resistencia de los rusos fue inaudita de nuevo y el 8 de noviembre se declara la supuesta toma de Stalingrado. Sin embargo, termina con la posterior retirada del ejército alemán debido a la misma resistencia de los rusos. El 5 de julio de 1943, nuevamente por tercera vez, Alemania intenta tomar Rusia de nuevo con la batalla de Kursk, misma ubicada en Kursk. Hitler emprende una tercera batalla y culmina también con la derrota alemana y la recuperación de territorios soviéticos que anteriormente en la Operación Barbarroja fueron ocupados. En esta parte del mapa de aquí podemos ver que todo esto rojo que se encontraba aquí era el territorio alemán ocupado y el que se recuperó el que los soviéticos recuperaron a través de la batalla de Kursk. Después, el 14 de enero de 1944, se da la batalla de Monte Cassino, que fue una serie de 4 batallas en Italia a raíz del ataque británico y estadounidense en el mismo país. Hitler decide inmiscuirse en ella al arresto de Mussolini y finalmente termina con la derrota alemana tras la ruptura de la línea que protegía Roma y también culmina con la ejecución de Mussolini y el final del fascismo en Italia. Después, el 6 de junio de 1944, sucede la batalla del Día D o la batalla de Normandía, que fue el enfrentamiento británico, estadounidense y canadiense contra Alemania en la operación Overlord de recuperación de Francia. Los alemanes son rodeados en la región de Falaise y los aliados recuperan París el 25 de agosto. El 20 de julio de 1944, a las decisiones impulsivas de Hitler, sus camaradas deciden emprender una operación para matarlo y después hacer un golpe de estado que terminará con el régimen nazi. Sin embargo, esto se ve afectado, pues el intento de asesinato falló. Se había puesto una bomba en el escritorio en el que se estaba llevando a cabo una reunión. Sin embargo, la bomba no llegó a tocar a Hitler. Después, del 17 de septiembre al 25 de septiembre de 1944, se suscita la Operación Market Garden, que fue un intento de ataque aliado en Berlín a través de Holanda, con la toma de puentes con el fin de crear un cruce del río Rin hacia Berlín. Sin embargo, la alianza falla en el último puente de Arnhem, que fue una victoria alemana momentánea. Después, el 27 de enero de 1945, fue la liberación judía del campo Auschwitz y de los demás campos de concentración a manos del ejército soviético. El 16 de abril de 1945, finalmente se da la batalla de Berlín. Berlín es atacada por los soviéticos inesperadamente y el 2 de mayo de 1945 toman el edificio de Reichstag y con esto culmina la derrota alemana. Finalmente, el 30 de abril de 1945 se suscita el suicidio de Hitler y el 7 de mayo de 1945 el conflicto culmina con la declaración de rendición de Alemania. Gracias por su atención.